La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al LibroFest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice Bolaños. Hola, yo soy Oscar Juárez. Hola, yo soy Zaida Estrada y somos estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la UAM Azcapotzalco. Nosotros somos los encargados de dirigir el taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas. Bienvenidos. El taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas surge como una propuesta para difundir la obra de escritoras que, en mayor medida, dedicaron gran parte de su producción literaria al género de lo fantástico, mostrándonos, además, a personajes conflictuados por el mundo íntimo de la familia, a través de elementos significativos dentro del discurso fantástico, como son lo siniestro, el sueño, el doble, la infancia, entre otras posibilidades. En la sesión anterior dedicada a Ana de Gómez Mayorga, observamos la construcción de lo femenino, de lo fantástico a través del mundo del sueño y la fuerza que esta escritora le da a su personaje central, una mujer que al desafiar las normas sociales de su época, condenó su propio destino. En esta sesión nos adentraremos en la creación fantástica de la escritora Guadalupe Dueñas, quien a través de su cuento Historia de Mariquita nos presenta una insólita presencia dentro del núcleo familiar a través de la mirada infantil de la narradora. Guadalupe Dueñas nació en 1910 y murió en 2002. En esta sesión haremos una lectura analítica de el cuento, la historia de Mariquita. Guadalupe Dueñas nació en Guadalajara, Jalisco. Estudió literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además, estudió en la Belmont School de Los Ángeles, California. Es conocida mayormente por su labor como narradora. También fue becaria del Centro Mexicano de Escritores de 1961 a 1962 en la categoría de novela. Ya como escritora colaboró en las siguientes revistas: Ábside, Revista Mexicana de Cultura, en la Revista de la Universidad de México, en México en la Cultura y Novedades, en la Revista Mexicana de Literatura, Cuaderno de Bellas Artes, en la Revista de Bellas Artes y en la revista La Palabra y el Hombre. Escribió más de 50 obras para la televisión, entonces Telesistema Mexicano, columna vertebral de la actual Televisa. Entre ellas, varias telenovelas históricas: Leyendas de México, Maximiliano y Carlota, La Tormenta, junto a Eduardo Lizalde, entre otras. Fue co-guionista en algunas telenovelas de Ernesto Alonso, entre ellas Las momias de Guanajuato, basada en su cuento Guía en la Muerte. Su cercanía con algunos representantes del Estado, como el presidente López Portillo, a través de su hermana Margarita, y con la gobernadora de Colima, Griselda Álvarez, le permitieron desempeñar labores en dependencias del gobierno como supervisora de obras de teatro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y como censora cinematográfica de la Secretaría de Gobernación. También recibió el premio José Vigil por su libro de cuentos Tiene la noche un árbol, así como diversas críticas positivas de los reconocidos autores como Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Emanuel Carballo y María Elvira Bermúdez. Una de las anécdotas más significativas de Guadalupe Dueñas fue cuando convenció a un vendedor de la editorial El Fondo de Cultura Económica para que la dejara vender un libro de cuentos también ilustrado por ella y cosido a mano. En ese entonces, el escritor Emanuel Carballo compró los libros de cuentos armados a mano y consiguió el número de la autora. Posteriormente se comunicó con ella para pedirle más material literario. Se dice que cuando ellos establecieron la comunicación vía telefónica, Carballo la confundió con una persona mayor y Dueñas, con el espíritu juguetón que la caracterizó, le siguió el juego fingiendo la voz de una anciana. Dentro de su obra publicada tenemos Las ratas y otros cuentos en 1954. Tiene la noche un árbol en 1958. No moriré del todo en 1976. Imaginaciones en 1977 y Antes del silencio en 1991. En 2017 se publica el libro Obras completas a cargo de la escritora Patricia Rosas Lopategui.
Ella recuerda que la autora, Guadalupe Dueñas, hizo su primera aparición literaria después de los 40 años y tomó como por sorpresa a todos sus contemporáneos amigos escritores, ya que en sus relatos no existe una división entre la realidad y la fantasía. En esta sesión discutiremos el cuento Historia de Mariquita, que viene publicado en el libro Tiene la noche un árbol de 1958. Historia de Mariquita es una invitación a mirar dentro del espacio íntimo de lo familiar, donde la presencia inquietante de Mariquita desencadenará una serie de sucesos que van desde las continuas mudanzas familiares hasta los hechos sobrenaturales que experimentan las hermanas de la narradora. Como algunos puntos a discutir sobre este cuento, iniciaremos con el personaje. En Historia de Mariquita, el personaje principal, también conocido como narrador personaje, es quien relata la historia. De esta manera observamos que el cuento está narrado desde la primera persona del singular, es decir, desde el yo. En Historia de Mariquita, la narradora personaje no tiene nombre, lo que destaca su sentido marginal al no conocer como lectores su identidad. Las marcas temporales de los verbos nos permiten identificar que la narración está en pasado, lo que nos permite ver que la narradora está compartiendo sus recuerdos de infancia y juventud. Bere, ¿me podrías ayudar a leer la cita, por favor? Claro, nunca supe por qué nos mudábamos de casa con tanta frecuencia. Este inicio nos remite inmediatamente al segundo punto, que es el secreto que existe en la familia y que a su vez nos deja una incógnita como lectores. No sabemos quién es Mariquita y este silencio generará incertidumbre en nosotros. Oscar, ¿me puedes ayudar a leer la cita? Siempre nuestra mayor preocupación era establecer a Mariquita. Exhibirla en la sala era imposible. Las visitas nos habrían enloquecido a preguntas. Gracias. Como podremos observar y después de haber leído el cuento, la incógnita se mantendrá por poco tiempo. Sin embargo, la narradora nos da pistas sobre el carácter sobrenatural y extraño de Mariquita. Para mí, disfrutar de su compañía me pareció muy divertido, pero mi hermana, Carmelita, vivió bajo el terror de esta existencia. Nunca entró sola a la pieza y estoy segura de que fue Mariquita quien la sostuvo tan amarilla, pues aunque solamente la vio una ocasión, asegura que la perseguía por toda la casa. Como podemos ver en la cita anterior, esa incógnita se mantiene todavía. Nos tiene en suspenso a nosotros como lectores, pues no sabemos por qué Mariquita causa el terror de la hermana Carmelita. Después, la misma narración nos lleva a la revelación del secreto, y cuando la narradora nos cuenta la historia de su hermana. Bere, ¿me podrías ayudar a leer la cita, por favor? Sí, Mariquita nació primero. Fue nuestra hermana mayor. Yo la conocí cuando llevaba 10 años en el agua y me dio mucho trabajo averiguar su historia. Su pasado es corto y muy triste. La niña era tan sensible y delicada que empezó a morir. Gracias. Como pudieron observar ustedes al leer el cuento, esta cita nos revela no solo la historia de Mariquita, sino el papel que juega dentro de la familia al ser la primogénita. Después, la misma historia nos conduce a un episodio por demás aterrador que recae en la figura del padre y establece la locura del mismo. Oscar, ¿me podrías ayudar a leer la cita, por favor? Claro, dicen que mi padre la bautizó rápidamente y que estuvo horas enteras frente a su cunita sin aceptar su muerte. Nadie pudo convencerlo de que debía enterrarla. Llevó su empeño insensato hasta esconderla en aquel pomo de chiles que yo descubrí un día en el ropero. Gracias. Como vemos, tras la muerte de la primogénita Mariquita, el padre experimentó un episodio de locura que lo llevó a cometer un ritual extraño por el resto de su vida. Ahora sí, la misma narración y la narradora del cuento nos relata cómo era el ritual de conservación de su hermana Mariquita dentro del pomo de chiles. Por lo menos una vez al año, papá reponía el líquido del pomo con nueva sustancia de su química exclusiva. Imagino sería aguardiente con sosa cáustica.
Este trabajo lo efectuaba emocionado y quizá con el pensamiento de lo bien que estaríamos sus otras hijas en silenciosos frascos de cristal. Conservar a Mariquita como lo hizo el padre nos permite interpretar la personalidad del mismo como un ser controlador que buscaba alejar a sus hijas del mal que aquejaba fuera del hogar. Como siguiente punto dentro del cuento, encontramos una especie de conflicto social, pues tener en un frasco al feto de la hermana no era bien visto por vecinos ni por familiares. Bere, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? El secreto lo guardábamos en familia. Fueron muy raras las personas que llegaron a descubrirlo y ninguna de estas perduró en nuestra amistad. La exclusión fue total. Gracias. Todos estos familiares y vecinos que descubrían el secreto enjuiciaban a la familia y se alejaban de ellos, provocando que las hermanas, niñas de acuerdo al recuerdo de la narradora, crecieran y vivieran en aislamiento total. Conforme pasa la historia, la narradora después hace un brinco o hace un salto en el tiempo y nos recuerda que así vivieron durante su infancia tras mudanzas y mudanzas y tras la problemática de establecer a su hermana Mariquita en cada lugar al que llegaban. Después nos narra que ellas, como hermanas, al morir los padres, siguieron mudándose de casa y seguían preservando a la hermana en el frasco de chiles. Oscar, ¿me podrías ayudar a leer, por favor? Sí. Para enterrarla se necesitaba un acta de defunción que ningún médico quiso extender. Mientras tanto, la criatura, que llevaba 3 años sin cambio de agua, se había sentado en el fondo del frasco, definitivamente aburrida. Gracias. Como ustedes lo pudieron constatar en la lectura, al morir los padres, las hermanas siguieron mudándose y sin embargo, estas ya no cuidaron, perdón, a Mariquita. Los cambios y el tratamiento, el ritual de conservación de la hermana cada vez fueron más espaciados. De esta manera podemos pensar que la niña comenzó a enojarse, porque después la narradora nos relata los sucesos sobrenaturales que empezaron a experimentar ella y sus hermanas dentro de la nueva casa. Esto me conduce a comentarles que el espacio de lo sobrenatural en el cuento sería también el caserón. Un mustio corredor que se metía a los cuartos encuadraba la fuente de nuestro palacio. En la parte de atrás hicimos un jardín a la americana, con su pasto, su pérgola verde y gran variedad de enredaderas rosales. Esta descripción nos permite ver una dualidad en el espacio, pues a pesar de que el caserón era un lugar oscuro, también había esa intención de las hermanas por mostrar esa luz a través del jardín y la construcción del mismo. Oscar, ¿me podrías ayudar a leer la siguiente cita, por favor? Claro, las grietas anunciaban la demolición. Para tapar las bocas que hacían gestos en los cuartos, distribuimos pinturas y cuadros. La casa se veía muy alegre, pero así y todo había duendes. En los excepcionales minutos de silencio ocurrían derrumbes innecesarios, sorprendentes, bailoteos de candiles o inocentes quebraderos de trastos y cristales. Muchas gracias. Como vemos, existe una dualidad en el espacio, pues el mismo lugar de la casa y el jardín genera esta ambivalencia. Por un lado, el jardín representa la luz y también representa la vida. Y por el otro, el espacio interno y oscuro de la casa representa todo lo que tiene que ver con los hechos sobrenaturales e incluso con el simbolismo de la muerte. Finalmente, la narradora nos relata a qué se debían quizá esos hechos sobrenaturales, pues las sirvientas que trabajaban para ellas constantemente decían que Mariquita, la niña enfrascada, era la que originaba todas estas experiencias extrañas dentro del hogar. Bere, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Las sirvientas inventaron que la culpable era la niña que escondíamos en el ropero, que en las noches su fantasma recorría el vecindario. Como podrán observar después de esta cita, a lo largo, en esta parte del cuento, ustedes que ya lo leyeron, también existe un juicio que se establece hacia las hermanas a través de los personajes que no son
personajes centrales, pero se aluden, ¿no? Como los vecinos y las sirvientas. Estos ponen en duda la moral de las hermanas al descubrir o correrse la voz que ellas preservaban el cuerpo de una niña en un frasco. Finalmente, el cuento cierra con una especie de nostalgia de la narradora, pues ella, todo el relato que leímos es un testimonio o es un recuerdo de su infancia y de la presencia de esa hermana a la que ella ahora, en su actualidad o su presente, extraña. Decidimos enterrarla en el jardín. Ahora hemos vuelto a mudarnos y no puedo olvidar el prado que encarcela su cuerpecito. Me preocupa saber si existe alguien que cuide el verde limbo donde habita. Cuando contemplo el entrañable estuche que la guardó 20 años, se me nubla el corazón de nostalgia. Reconstruyo mi soledad y descubro que esta niña ligó mi infancia a su muda compañía. Como ustedes pudieron observar, el final del cuento nos presenta esta nostalgia y esta tristeza que la narradora experimenta, pero también podemos entender o podemos interpretar que Mariquita representaba esa ruptura en la monotonía de la vida íntima de la familia. Su presencia, al final, generando estos hechos sobrenaturales o no, provocaba que el hastío, el encierro y, como lo mencioné, la monotonía del espacio íntimo se rompiera por completo. De alguna manera, Mariquita es en sí el hecho fantástico que viene a romper esa realidad abrumadora que nos narra el personaje principal. Finalmente, como recomendación, les queremos hacer una invitación a que lean más cuentos de este libro de Guadalupe Dueñas, Tiene la noche un árbol. Entre ellos están Las ratas, La tía Carlota, Al roce de la sombra y Guía en la muerte. Muchísimas gracias, Aida, por esta intervención muy interesante sobre historia de Mariquita. Me parece que Oscar tiene algo que comentar respecto al cuento para poder finalizar esta cápsula. Oscar, por favor. Sí, gracias, Bere, gracias, Aida, por tu exposición. Em, pues al leer Mariquita, pues viene a mi mente algunos otros cuentos de la tradición fantástica mexicana. eh, en específico, esta alusión al frasco, y ella vivía en un medio acuático, me parece muy cercana a esa definición que hace Francisco Tario del mico, de esta criatura extraña, bueno, de hecho, que hacen el cuento del mismo nombre, ¿no? El mico, eh, creo que es muy similar, es un familiar que está en la casa, a la vez no está, no sabemos durante mucho tiempo del cuento su verdadera, pues, fisonomía, no hay una descripción precisa. De hecho, es bastante, pues es siniestra esta forma en la que Dueñas habla de como que si estuviera, ¿no? De que se mueven cosas, que pasan otras cosas y no se la pueden atribuir a nadie. Eso me gusta mucho del cuento. Y en relación con estos familiares, eh, pues estas presencias que existen en las casas como familiares, también está este cuento de una escritora que vamos a ver, que es Amparo Dávila, el cuento que se llama Oscar, porque también nunca se describe físicamente pues al monstruo. eh, por las alusiones se entiende que es el hermano, que es un hermano enfermo, eh, que causa grandes estragos en la familia, por su misma monstruosidad, que es algo que también aquí se ve con Dueñas. Y pues muchas gracias, Aida, y seguimos en este curso. Ojalá puedan después pues tomar nota de estos cuentos de los que les estamos hablando y los puedan leer. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues esto sería todo por esta cápsula. Muchísimas gracias por leernos, muchísimas gracias por escucharnos. Nuevamente gracias a Aida, a Oscar por su intervención y los esperamos en la próxima cápsula que está dedicada al huésped de Amparo Dávila, que por cierto no se pueden perder porque también está muy bueno. Muchas gracias y hasta pronto.